Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este video hablaremos sobre el movimiento de las articulaciones. Como ya sabemos, las articulaciones que nos van a permitir el movimiento serán las articulaciones sinoviales. Ya vimos que serán 6 tipos de articulaciones sinoviales y les puse esta foto solo para recordar cuáles eran. Entonces, en el perfil de referencia nos pide explique los movimientos que presentan las articulaciones sinoviales y explicaremos todos estos movimientos. Empezaremos con la flexión-extensión. La flexión es la disminución del ángulo formado entre los huesos. Aquí, por ejemplo, vemos que el ángulo disminuye y la extensión es el aumento del ángulo formado entre los huesos. Aquí vemos que el ángulo aumenta. Después tenemos a la abducción y a la aducción. La abducción es el movimiento que se aleja de la línea media. Abducción, vemos cómo se aleja de la línea media. Y la aducción es el movimiento que se dirige hacia la línea media. Después tenemos a la flexión dorsal y flexión plantar. La flexión dorsal también se le conoce como dorsiflexión y es la flexión del pie en dirección hacia el tobillo, o sea, hacia la cara superior. Ahora, la flexión plantar es la flexión del pie en dirección de su planta, o sea, en dirección de la cara inferior. Ahora, la circunducción es un movimiento en secuencia, o sea, va a ser una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción, de tal modo que al momento de hacer esta combinación de movimientos, en el extremo distal se va a dibujar un círculo. Vemos como aquí se dibuja un círculo y las únicas articulaciones que pueden hacer este movimiento son las articulaciones esferoideas. Después tenemos a la rotación medial y rotación lateral. La rotación es todo giro que de una parte del cuerpo en torno a un eje longitudinal. Entonces, vamos a tener una rotación medial, o sea, una rotación que se dirige hacia la línea media del cuerpo, también se le conoce como rotación interna, y tendremos una rotación lateral, o sea, una rotación que se aleja de la línea media del cuerpo. También se le conoce como rotación externa. Después tendremos a la flexión lateral. La flexión lateral es el movimiento del cuello y del tronco que se va hacia un lado del cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen una flexión lateral derecha, en donde aquí se está disminuyendo el ángulo. Después tenemos a la oposición y reposición. La oposición es el movimiento que va a poner en contacto el pulpejo del primer dedo, o sea, del pulgar, con el del otro dedo. Aquí tenemos el pulpejo del pulgar que se está poniendo en contacto con el meñique o quinto dedo. O sea, se están oponiendo. Y la reposición es el movimiento del pulgar desde este punto, desde la oposición, hacia su posición anatómica. O sea, que no se estén tocando los pulpejos. Después tenemos el movimiento de supinación y pronación. La pronación es cuando el radio se va a girar hacia medial. Aquí vemos cómo el radio está girando hacia medial de tal forma que va a cruzar a la ulna en forma de X. Al momento de girar el radio medialmente, la mano va a mirar hacia atrás. O sea, la palma de la mano va a mirar hacia atrás y el dorso de la mano va a mirar hacia adelante. Y la supinación pues es el movimiento opuesto en donde el radio regresa a su posición anatómica, el cual se encuentra lateral, y la palma de la mano verá hacia anterior. Después tenemos a la eversión y la inversión. La eversión es cuando la planta del pie se aleja del plano medio. Y la inversión es cuando la planta del pie se acerca hacia el plano medio. O sea, que la inversión quiere decir que la planta del pie está mirando medialmente y la eversión es cuando la planta del pie mira hacia el lateral. Después tenemos a la protrusión y retrusión. La protrusión es el movimiento hacia adelante
como podemos ver, es el movimiento de la mandíbula hacia adelante. También, por ejemplo, podemos protruir los labios o podemos protruir la lengua, o sea, un movimiento hacia adelante. Y la retrusión, pues es un movimiento hacia atrás. Después tendremos a la protracción y a la retracción. La protracción es un movimiento en donde se va a desplazar un segmento hacia adelante. Por ejemplo, aquí la escápula va a tener un movimiento anterolateral sobre la pared torácica. ¿Qué quiere decir? Que la escápula se va a ir hacia adelante y hacia lateral, o sea, tendrá un movimiento anterolateral, de tal modo que las escápulas se van a separar entre sí. Esta es la protracción. Y la retracción es un movimiento en la cual se va a desplazar un segmento hacia atrás. Aquí estamos viendo cómo la escápula va a tener un movimiento posteromedial sobre la pared torácica, o sea que la escápula se va a ir hacia atrás y hacia medial, o sea que se van a juntar. Aquí tenemos una imagen de la protracción donde la cintura escapular se va hacia adelante y una retracción donde la cintura escapular se va hacia atrás. Después nos piden definir la ley de Hilton. La ley de Hilton habla sobre que los nervios que van a inervar la articulación también van a inervar la piel que lo rodea y los músculos que la movilizan. ¿Qué quiere decir? O bueno, ¿cómo se puede aplicar esto? Esto sobre todo se aplica en artropatías, o sea, en enfermedades de las articulaciones. Por ejemplo, en una sinovitis de rodilla, una sinovitis es una inflamación de la membrana sinovial, en donde vamos a ver que esta articulación de la rodilla está distendida y va a aumentar de volumen. Esto va a provocar dolor y van a hacer que los músculos se contraigan buscando una posición para evitar este dolor. Entonces, en conclusión, ¿qué dice la ley de Hilton? Que los nervios que van a estar inervando a una articulación, esos mismos nervios van a inervar a la piel que va a rodear esa articulación y esos mismos nervios van a estar inervando a los músculos que van a movilizar a la misma articulación. Ok, entonces, para que nos quede claro los movimientos, veremos algunos ejemplos de cómo son estos movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos la flexión del codo. Vean cómo está disminuyendo el ángulo formado entre los huesos. Esta es la flexión y la extensión, cuando aumenta el ángulo formado entre los huesos. Aquí tendríamos a la extensión, donde está aumentando el ángulo formado entre los huesos. En este caso, la articulación del codo. Después tendremos a la abducción. Aquí lo tenemos, en donde vemos cómo el segmento inferior se está alejando de la línea media. Esta es la abducción porque se aleja de la línea media. Tendremos a la aducción, en donde es un movimiento en donde se va a dirigir hacia la línea media. Después tenemos a la dorsiflexión. Vemos cómo el pie se flexiona en dirección hacia el tobillo, hacia su cara superior. Esa sería la dorsiflexión. Y aquí tendremos a la flexión plantar, en donde el pie se dirige en dirección hacia su planta, o sea, hacia la cara inferior. Después tendremos los movimientos de rotación. Aquí tendremos a la rotación medial de la cadera, en donde vean que la cadera gira hacia la línea media. Allí empieza a girar hacia la línea media. Esa sería una rotación medial o una rotación interna, también llamada. Y tendremos una rotación lateral de la cadera, en la cual vemos cómo
existe una rotación que se aleja de la línea media, también llamada rotación externa. Después tendremos a la flexión lateral, que como ya vimos es el movimiento del cuello y del tronco en un plano frontal hacia un lado. Esta es la flexión lateral. Aquí tendremos a los movimientos de oposición, que vemos que la oposición es el movimiento que va a poner en contacto el pulpejo del dedo pulgar con algún otro dedo. En este caso se está poniendo en contacto el pulgar y el meñique. Ahí se están oponiendo. Y la reposición, pues, es el movimiento del pulgar desde aquí, desde este punto. Aquí va a empezar la reposición, en donde desde aquí empieza la reposición. Después tenemos a la pronación del antebrazo, donde aquí vemos cómo el radio está girando hacia medial y vemos cómo está cruzando a la ulna. La cruza en forma de X, de tal forma que la mano va a mirar hacia posterior. La palma de la mano va a mirar hacia posterior. Y la supinación pues es el movimiento contrario, en donde el radio regresa a su posición anatómica, en el cual se va a encontrar hacia lateral. Y en donde la palma de la mano va a estar mirando hacia adelante. Después vamos a tener a la eversión y a la inversión. Aquí tenemos a la eversión del pie, en donde vemos cómo la planta del pie está mirando hacia afuera, hace un movimiento hacia afuera. O sea que la planta del pie se aleja de la línea media. Esta es la eversión. Y la inversión, pues es lo contrario, es cuando la planta del pie se acerca hacia la línea media. Aquí lo vemos. Aquí se acerca hacia la línea media. Y por último tendremos a la protrusión de la mandíbula, en donde vemos cómo la mandíbula hace un movimiento hacia adelante y pues la retrusión es el movimiento hacia atrás de la mandíbula, donde aquí lo tenemos, el movimiento hacia atrás de la mandíbula, retrusión. Y con esto cubrimos todos los movimientos y espero que les haya servido este video. Muchas gracias.